Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo esta historia de High School de XD y Tokyo Ghoul titulada La vida de un ghoul. Bueno, espero les guste y sin más que decir comenzamos. Capítulo 1. Una traición, mi verdadero yo. Issei, ¿estás ahí?, decía Arias, mientras tocaba la puerta de la habitación. Presidenta, ¿qué pasa?, decía Issei. Bueno, solo quiero saber qué te pasa, has actuado muy raro estas últimas semanas, decía Arias. No pasa nada, en verdad siento haberla preocupada, solo que no me he sentido muy animado estos días, decía el castaño. Está bien, decía Arias mientras se retiraba al mismo tiempo en otra parte de Tokio, Japón, en el distrito 20. Qué máscara, decía un joven pelinegro con un parche en el ojo izquierdo. Si así es Touka-chan, podrías acompañarlo, decía en señor ya de edad. Jefe, yo ir con este tonto el día que descanso, decía Touka molesta. Vamos, sabes que ese lugar es peligroso, además puede perderse si va solo. Esta, decía Touka. Está bien, decía el pelinegro tiempo después. Vaya, aún no, pero el joven no pudo terminar de hablar al ser pateado por la espalda. ¿Qué pasa?, decía el joven. Anda, vamos, decía Touka. Está bien, decía el joven. Minutos después, a este lugar, bien, entra, decía Touka. Está bien. Vaya, ahora dónde se metió. Uta-san, decía Touka mientras miraba alrededor de la tienda. Esto, decía el pelinegro alzando una pequeña sabana. ¿Qué tal?, decía un pelinegro debajo de la sabana. Gritó el pelinegro mientras retrocedía. Uta-san, deja de jugar, decía Touka. Vamos, quería darles una sorpresa, decía el joven. ¿Y bien qué deseas, Touka? Bueno, no soy yo, es él, necesita una máscara, decía Touka mirando al joven. Vaya, tienes olor a humano, y el olor de Rise, decía el joven. Bien, empecemos. ¿Y cuál es tu nombre?, decía Uta mirando al joven. Kaneki-ken, decía el joven. Kaneki, decía Uta mirando al pelinegro. ¿Y bien estudias? Así, decía el joven. Ya veo, vaya, el parche te queda bien, te gusta usarlo, decía Uta. No, solo que cuando tengo hambre cambia de color, decía Kaneki. Ya veo, y tienes novia, decía el pelinegro mirando a Kaneki. No tengo, decía Kaneki. Ya veo, entonces tú eres de esos que atraes a las mujeres maduras, decía Uta mirando a Kaneki a los ojos. Sí, pero eso que tiene que ver con la máscara, decía Kaneki. Bueno, mientras más conozco a mi cliente, más me inspira al hacerla, decía Uta, mientras en otra parte cierto castaño se encontraba caminando hacia su academia. Oye, compañero, ¿te sientes bien?, decía Drake. Sí, Drake, por ahora puedo controlarme, decía Issei mientras llegaba a la academia. Issei, ¿en dónde estabas? Porque llegaste tarde, decía una pelirroja acercándose al castaño. Presidenta, lo siento, no me he sentido bien, decía Issei mirando a Arias y a las demás. Ya veo, entonces ven, lo mejor será que descanses, decía Arias, mientras se llevaba a Issei al club de lo oculto junto a la sangre, decía Issei mientras miraba sangrar a una joven mientras ésta se levantaba del suelo. Sangre Coco, mira
nada decía Issei, Issei gritaba Arias llamando la atención del castaño, qué paz presidenta decía Issei, bueno solo que te hablo y no contestas, ¿te pasa algo decía Arias tocando la mejilla del castaño? No es nada lo siento pero tengo que ir al baño decía Issei mientras salía corriendo y iba así al baño, no esa sensación no quiero volver a ser lo que era antes decía el castaño mientras se miraba a un espejo, calma compañero ti puedes contener esa sensación y deseo decía Drake, no lo sé si lo soportaré cada vez que estoy cerca de alguien ese deseo llega a mí decía Issei mientras lloraba, sí lo sé compañero pero no puedes rendirte lo has contenido por mucho tiempo, no puedes caer de nuevo en eso decía Drake preocupado, no lo sé Drake no tengo las fuerzas para hacerlo si tan solo mis padres estuvieron conmigo decía Issei mientras salía del decía Kiba, no es nada bueno nos vemos Kiba decía Issei mientras se alejaba mientras con Arias, oye Akeno no crees que Issei actúa muy raro decía Arias, si Arias tienes razón a veces es como si fuera otra persona decía Akeno triste mirando a Issei acostado en un árbol. Sin embargo Arias crees que él ya lo sepa decía Akeno mirando a la pelirroja, no lo sé Akeno sin embargo ya nos decidimos no es así decía Arias, si es verdad dudo que él sienta lo que nosotros ya que después de la pelea contra Issei-kun ha actuado muy extraño y nos ha evitado decía Akeno, si Akeno es verdad decía Arias Akeno decían dos jóvenes, Ayu, Kai, ¿qué hacen aquí decían Arias y Akeno, bueno solo queríamos ver a nuestras chicas ¿hay algo malo con eso? No pasa nada decía Arias, mientras un joven pelinegro la abrazaba, ¿por qué no vamos al club decía Arias? Así, mientras con Issei se encontraba en clases, vaya parece que así se quedó con la presidenta verdad Xenobia decía Issei, ahora que lo dices es verdad Issei ha faltado mucho y no solo ella parece que con Eko también bueno es lo que he escuchado decía Xenobia, ya ve. Maldición no de nuevo decía Issei, Issei ¿estás bien? decía Xenobia, sí estoy bien decía el castaño, lo siento pero puedes decirle al profesor que me sentí un poco mal decía Issei mientras salía del salón, Issei espera decía Xenobia, no maldición de nuevo no decía Issei mientras iba detrás del salón, calma compañero tranquilo decía Drake, no puedo decía Issei mientras se tapaba el ojo derecho mientras en Tokio en el distrito 20 bien entiendo y no tienes novia y dime qué te parece Touka decía Uta mirando a Kaneki, bueno es hermosa pero da un poco de miedo decía Kaneki. De verdad porque para mí es alguien reservada y aplicada decía Uta, aplicada decía Kaneki, si Kono sabes nosotros los Ghoul tenemos que usar una máscara para que no seamos reconocidos o de lo contrario seríamos encontrados fácilmente, sin embargo a Touka no le importa eso ella tiene su trabajo y estudia vive como los humanos aun cuando sabe que podrían descubriría decía Uta, ya veo arriesga mucho decía Kaneki, si sin embargo entiendo ese sentimiento lo mismo me pasa a mí ese extraño sentimiento cuando entra un cliente humano a mi tienda, no lo entiendo bien pero me gusta sentir eso decía Uta, bien listo en unos días estará lista, bien vamos decía Touka, así minutos después, Touka-chan podrías conforme qué pasa con Inami y su mamá decía Kaneki, no creo que te importe decía Touka, no yo quiero saber decía Kaneki mirando a Touka, esta bien parece que tienen algunos problemas y tuvieron que separarse del padre de Inami decía Touka mirando a Kaneki, ya veo entiendo pero Touka para, que Uta te lo contó además veniste sin saberlo vaya jefe se pasa decía Touka, bueno como te lo dijo Touka es para no ser identificados especialmente por ellos las palomas decía, que palomas decía Kaneki, si detectives anti-Ghoul esos malditos por su culpa
disculpa, decía Touka molesta. Bien como sea, andando, decía Touka mirando a Kaneki. Así está bien. Horas después, vaya un Gold, decía Kaneki tocado la puerta de una habitación. Disculpa, voy a entrar. No, pero Kaneki no pudo terminar de hablar al ver a cierta joven comer. Lo siento, buen provecho, decía Kaneki mientras salía corriendo minutos después. Así que eso pasó, que mal, Kaneki-kun. A las mujeres no les gusta que las vean mientras comen. Anda, toma, llévaselo, sirve que te disculpas con ella. Así claro, decía Kaneki mientras en otra parte de Japón con Issei. Maldición, de nuevo la comida empieza a saberme asqueroso, decía el castaño mientras se levantaba. Creo que mejor iré al club, decía Issei mientras caminaba. Minutos después, presidenta, ya verdarías. ¿A qué no Asia? Con Eko y Irina con unos chicos mientras se besaban. Pero ¿qué significa esto?, decía Issei mientras salía del club sin que se dieran cuenta. No es verdad eso, no, decía Issei mientras corría. Issei, ¿qué pasa?, decía Xenobia al chocar con él. Xenobia, no es nada, iba al club pero se me olvidó algo en el salón, nos vemos, decía el castaño. Issei, oye espera, decía Xenobia, vaya, ¿qué le pasará? Creo que lo mejor será que vaya al club, decía Xenobia. Minutos después, Arias, ya llegué, no sabes si Issei vi, pero Xenobia no pudo terminar de hablar al ver cierta escena. Pero ¿qué demonios es esto?, gritó Xenobia llamando la atención de las demás, dejando de besar a los jóvenes. Xenobia, decían Arias, Akeno, Irina, Asia y Koneko. Pero qué demonios hacen, cómo se atreven a hacerle eso a Issei, decía Xenobia molesta mientras Arias y las demás hacían que los chicos se retiraran. Xenobia, calma, déjanos explicar, decía Arias. A explicar que están haciéndole infieles a Issei. No es verdad, Xenobia, decía Arias. No es verdad, lo estoy viendo, decía Xenobia. Si es verdad, petó Issei, y él no siente nada por nosotras por eso. ¿De qué hablas? ¿Se volvieron locas o qué? Favor, no, tú cállate, Irina, en verdad me dan asco, decía Xenobia mientras salía del club, dejando a Arias y a las demás en shock al mismo tiempo. En Tokio, ¿puedo entrar?, decía Kaneki llevando una taza de café. Así pasa, decía la joven. Bueno, yo. Oye, ¿qué eres tú? En realidad no eres como nosotros, ¿verdad?, decía la joven. Bueno, yo, decía Kaneki. Lo siento, no quería incomodarte, decía la joven. No, descuida, pero sí me han pasado algunas cosas, y bueno, sobre eso se podría decir que soy como ustedes, con el cuerpo de un ghoul, pero con mi mente de un humano, aunque también mi sangre es parte humana, decía Kaneki. Ya veo, decía la joven mientras en otra parte con Issei. Porque a mi porque jugaron de esa manera conmigo. ¿Acaso es por lo que soy? Ese es el trato que les vimos ser engañados, decía el castaño. Calma, compañero, en verdad lo siento, pero debes calmarte. No, Drake, no, pupu, gritaba Issei mientras se tocaba la cabeza. Pensar bien. Tengo hambre, necesito comer, necesito comer carne humana, gritó Issei mientras su ojo derecho cambiaba a un color negro con la pupila roja, al igual que unas pequeñas venas empezaban a crecer. Hambre, te tengo que comer, decía Issei mientras miraba a cierta castaño y peligrosa mientras saltaba de la azotea cayendo detrás de ellas. Hambre, tengo que comer, decía Issei con una mirada llena de locura. Bueno amigos, hasta aquí dejo la parte 1 y sin más que decir, nos vemos hasta un